Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. Las altas tasas de desempleo y empleo informal que se tienen en el país son las principales consecuencias económicas generadas por la crisis originada por el COVID-19. Hablemos de esto. Cuando hablemos de desempleo, estamos hablando de aquellas personas que perdieron sus puestos de trabajo de manera temporal o permanente. Mientras mayor sea el tiempo que las personas pasen sin trabajar, mayor relación tendrá con el incremento de la pobreza y la pobreza extrema. Cuando estamos hablando de empleo informal, estamos hablando de aquellos trabajadores que no cuentan con contrato laboral y por lo tanto no les son aplicadas las leyes laborales y los derechos mínimos planteados en la ley. De acuerdo a la información dada por el INEI, en el segundo trimestre del año 2020, alrededor de 6.700.000 personas habían perdido su trabajo, de las cuales en la zona urbana estábamos hablando de aproximadamente 6,5 millones y en la zona rural menos de 250.000. Cuando lo vemos por regiones, a nivel de la costa se ha perdido más de la mitad de los empleos, es decir, alrededor de 4.900.000 personas perdieron su empleo. A nivel de la sierra, alrededor del 25%, con 1.350.000 más o menos, y a nivel de la selva cayó alrededor del 23%, poco menos de 500.000 de personas. Cuando lo analizamos por actividades económicas, las que más han padecido es el sector servicios, que ha perdido alrededor de 4.200.000 puestos, el comercio, que ha perdido alrededor de 1.800.000, la manufactura, que se acerca a los 900.000 empleos perdidos, y la construcción, que por lo menos de manera temporal se redujo alrededor de 650.000. Cuando hablamos de empleo informal, las cifras prepandemia llegaban al 73%. De acuerdo al INEI, en el tercer trimestre, la informalidad laboral subió al 75.2%, la cual previsiblemente ha subido aún más, seguramente al día de hoy acercándose al 80%. La informalidad del trabajo está íntimamente ligada con la migración venezolana, que de acuerdo a las cifras oficiales ascendía a casi 1.050.000 venezolanos viviendo en el país en el año 2020, de los cuales más de 850.000 se mudaron en los últimos 2 años y medio. Si a eso le agregamos las cifras extraoficiales o informales, podemos estar hablando de una masa de entre 1,5 millones y 2 millones de personas viviendo en el Perú. Si bien resulta claro que entre desempleo y empleo informal, evidentemente el mal menor es empleo informal, hay que tener claro que la extrema informalidad de nuestra economía va a minar en el mediano plazo la recaudación tributaria, puesto que todos estos puestos de trabajo y probablemente las actividades económicas en las que están involucradas no contribuirán con impuestos al país. Es importante que los candidatos presidenciales, así como el gobierno transitorio, lleguen a la conclusión que el principal problema a abordar, más allá de la crisis sanitaria, es el desempleo y, en nuestro caso, la informalidad del empleo. Resulta claro que aun cuando los subsidios pueden ser necesarios en determinado momento, no son una solución ni siquiera de corto plazo. Tampoco lo serán empleos temporales generados por el Estado, que si bien pueden ayudar por periodos de tiempo, no van a ser la solución que se tiene que buscar finalmente. Las soluciones deben estar orientadas, por un lado, a una flexibilización de la legislación laboral para que la brecha entre el trabajo informal y el formal no sea tan abismal como lo es al día de hoy. Por otro lado, se requiere fomentar la inversión privada a todo nivel. Es importante que el Perú se muestre atractivo para la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y esta pueda generar los puestos de trabajo que tanto hacen falta en este momento. En un momento en que las autoridades y los candidatos están tan involucrados en discursos populistas, es recomendable recordar la frase de Winston Churchill, que dijo que muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Y esa es la realidad de nuestro país. Comparte este video y síguenos en redes sociales.